Conocer lo que ha pasado te ayuda a darle más sentido al presente. Entonces, los invito a que tengan curiosidad y se dejen sorprender. Hola a todos, mi nombre es Ana Victoria Gagiola Lascano, soy historiadora y ahorita estoy haciendo mi doctorado en sociología en la Universidad de Edimburgo. Y bueno, yo desde que tenía como 13 años he sido una enamorada de la historia. Estoy estudiando el sistema de partidos en México y la legitimidad del Estado mexicano. De manera más concreta, estoy haciendo una investigación acerca de la transición de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista y la relación que esto tiene con la legitimidad del Estado mexicano. Es decir, lo que estoy tratando de estudiar es la transición democrática de México, del proceso de democratización en México, desde la relación entre los partidos y cómo se conecta esto con la legitimidad del Estado mexicano. Y con legitimidad me refiero a las bases que sustentan el poder del Estado. Se centra entre los años de 1970 y 1982 y estos años comprenden los sexenios de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Usualmente los estudios sobre la transición democrática parten del sexenio de López Portillo con la ley electoral de 1977 y bueno, luego se saltan hasta los 90 y como que este periodo de los 70s y 80s lo tienen muy abandonado y yo creo que eso es algo que se debe remediar porque son para mí momentos clave en los que se definieron muchas cosas del actual quehacer político. Creo que una manera de resolver estos problemas es conociendo su origen, porque si no lo conoces, solo vas a aportar soluciones superficiales y no vas a resolver el problema de raíz. Una de las cosas que estoy estudiando bueno, que se estudian en este periodo es precisamente eh, esa ruptura que hubo en el PRI en los 80 cuando la corriente democrática se separa del PRI, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por eh, Porfirio Muñoz Ledo, que bueno, otra vez está muy presente en la escena política nacional. Y bueno, pues esta ala era la izquierda nacionalista del PRI y fue la que se separó y se juntó con la izquierda comunista, con la izquierda maoísta, trotskistas e hicieron el frente que postuló la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente de ese frente surgió el PRD. Entonces, con esa fractura del PRI fue esencial para la creación del sistema multipartidista porque permitió la formación de un tercer partido que fue un contrapeso para el PAN y el PRI. Y finalmente el presidente de México pues era parte de esta corriente de la corriente democrática que se desprende del PRI. En ese sentido creo que sirve para valorar qué tan la profundidad de sus alcances y la novedad de su propuesta, o sea, cuestionar qué tan novedoso es lo que está proponiendo en realidad. Sí, pues muchas gracias por ver este video, espero lo encuentren interesante y pues sigan sintonizando este canal y viendo las novedades que ofrece.